Sí, Muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. Recientemente comentaba con mi invitado Francisco Miguel Muñoz. Francisco, muy buenas tardes, bienvenido. muy buenas. ¿Qué tal? Una Bien. vez más aquí. Y no sé de qué manera fue accidental surgió la conversación sobre el Esperanto, una lengua que yo creía erradamente que estaba muerta. Y él empezó a hablarme de una serie de acontecimientos y de características de la lengua que le dije, Francisco, te invito a una entrevista para que nos comentes sobre eso. Y accedió, y como lo prometido es deuda, Francisco, aquí te tengo. Efectivamente, así es. Hablando del Esperanto, y ya te dejo la palabra, hablando del Esperanto, cuando me lo estabas comentando, recordaba la bíblica Torre de Babel, ¿eh? Donde de alguna manera cuando la gente tenía el mismo idioma, podía lograr muchísimas cosas, inclusive aspirar a construir una torre que llegara hasta el cielo. Y hubo que dividir el idioma para que de alguna manera ese proyecto mm, casi imposible fracasara. Entonces, está sucediendo algo con el Esperanto, algo parecido a ese, que era una lengua que puede unir a los pueblos y de alguna manera no hay interés en que se comparte, en que se divulgue esa lengua. Y ahora hablaremos de cuál es el origen y cómo surgió, Ujú. por qué surgió y dónde surgió. Sí, claro, efectivamente. A ver, el Esperanto, los detractores del Esperanto precisamente atacan eso, que es un idioma que pues, puede tener otras connotaciones, pero en absoluto, y que quiere eliminar los idiomas nacionales, en absoluto. El Esperanto tiene una ventaja muy grande, y ese es el problema, que en un año, en la enseñanza, en cualquier colegio, los niños, las niñas, aprenderían a leer, hablar y escribir en Esperanto. En un año. O sea, el coste, el esfuerzo es mínimo, es insignificante comparado con cualquier otro idioma, porque es un idioma que está pensado, está estructurado para eso, evidentemente. Ahora mismo imagina que el presupuesto de algunos organismos internacionales, como puede ser la ONU, la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, que últimamente tanto se habla, aunque es un organismo privado, supera al presupuesto de muchísimos países del mundo. Solo en lo que a interpretaciones, a traducciones, etcétera, etcétera, se refiere. Imagínate si eso en un año, en el esfuerzo que significa un año, podríamos hablar de tú a tú con cualquier otra persona del mundo, los beneficios que conlleva, las ventajas que tiene serían inmensas, inmensas. Lo que pasa es que a lo largo de la historia hay dos motivos fundamentales en la mayoría de las guerras que ha habido en los tiempos modernos. Siempre está por medio el idioma y la religión. Entonces, el idioma es uno de las herramientas que utilizan algunos países para controlar o mantener su influencia en el mundo. De hecho, te puedo decir como anécdota, si mal no recuerdo, desde el año 73 se hizo una petición avalada por 71 millones de personas a la ONU para que se introdujese como idioma auxiliar el esperanto. O sea, no se trata de eliminar los idiomas Sí, nacionales, sino todo lo contrario, potenciar tu idioma nacional y tener un idioma auxiliar de verdad, que de verdad solucione la comunicación en el mundo. Y desde entonces está vetado por Estados Unidos e Inglaterra. y me Porque les... comentabas tú, me comentabas tú que también aquí, de alguna manera, Franco hizo amago de vetarlo cuando llegó al gobierno, ¿o no? ¿O te entendí mal? Sí, a ver, el esperanto en España nunca estuvo perseguido como tal. De hecho, por aquí he buscado. Mira, bueno, hay una bibliografía enorme, creo que se ve bien, Sí, la, la Danĝera Lingvo, la lengua peligrosa, en esperanto, es un libro que es un estudio sobre las persecuciones contra el esperanto en el mundo. En España no se ha llegado a perseguir como tal nunca. Lo que pasa en la época cuando el régimen de la dictadura tenía una gran extensión, una gran divulgación en el esperanto en España, pero daba la casualidad que muchos de los dirigentes de ese movimiento pues eran de izquierdas y a muchos de ellos se les exilió. Y
como te digo, nunca se llegó a prohibir en España, pero claro, al marcharse fuera toda la gente que dirigía ese movimiento cultural, pues el esperanto en España casi se apagó, o se apagó en gran medida. Pero hay todavía normas, hay algún decreto todavía en vigor de la época de la dictadura donde es meritorio saber hablar esperanto y en algunas oposiciones en educación se puntúa y todavía está en vigor eso, aunque no lo sabe prácticamente nadie. Seguro que sí. Una pregunta, Francisco, ¿dónde y cómo surgió esta lengua? Sí, el esperanto surgió en la década de 1870-1880, surgió, No llega no llega a los 200 años entonces. Es no, joven. no, tiene un siglo y poquito, ¿no? Apenas un siglo y medio, más o menos. Surgió en Polonia, el autor fue un médico polaco, un oftalmólogo, Lázaro Luis Zamenhof, pues sentía la problemática que había en la zona donde vivía, se hablaban varios idiomas, había un conflicto social muy importante por ese tema, por el tema del idioma, y bueno, pues se puso a ello y creó el Esperanto. Lo creó este hombre, Lázaro Luis Zamenhof, era un gran políglota, hablaba varios idiomas europeos, pero no conocía el castellano de casualidad. Y lo primero que hizo fue crear una gramática. El Esperanto tiene 16 reglas gramaticales sin excepciones. Es un idioma totalmente regular. Todos los verbos son Tiene 16 reglas solamente, imagínate. sí, 16 reglas. En un día te enseño, te enseño toda la gramática del Esperanto. En un día. Imagínate para conocer la gramática del Del español, español, sí, sí, sí. los meses que hay que dedicar. Y al final nunca se conoce del todo. Pues, y además no tiene ningún tipo de excepción. Se lee tal como se escribe, cada letra tiene un único sonido, no hay letras mudas, ¿vale? Con lo cual, si hablas correctamente, vocalizas correctamente, digamos que es imposible tener falta de ortografía, cosa que no sucede en ningún otro En ningún idioma del idioma, mundo. sí, sin lugar a dudas. Sí. ¿Cuáles son? Y, Perdón, dime, continúa, Francisco. sí, bueno, y luego, pues esas reglas gramaticales que había hecho, las adaptó a la raíz más común de cada palabra de todos esos idiomas europeos que conocía, que hablaba. Como la mayoría de los idiomas europeos proceden del latín, pues digamos que se parece un poquito más en conjunto al español, al italiano, ¿vale? Podríamos decir que tenemos una cierta ventaja, pero nos encontramos raíces latinas, raíces sajonas, raíces eslavas, pues digamos que hay un poquito, si vemos a nivel de análisis, un poquito de todo. Si yo te preguntara, Francisco, a ti cuáles son las características fundamentales del Esperanto, ¿cuáles me dirías? Y te diga, dime las características fundamentales de este idioma. Sí. ¿Cuáles, a tu Mira, juicio, cuáles serían? la primera, la facilidad de aprendizaje. Es totalmente lógico. O sea, solo existe en los verbos, y eso te lo digo con un ejemplo, todos los verbos en Esperanto son regulares, tal como aprenden a hablar los niños. Sí, Los niños no conjugan los verbos irregulares. Cuando van hablando, todos son regulares para ellos. Pues en Esperanto exactamente igual. Hay presente, pasado, futuro, condicional e imperativo. No hay más tiempos verbales, porque no hacen falta más. Se le ha sometido a muchísimas pruebas lingüísticas y todas las ha superado con creces y como se suele decir, con nota. De hecho, hay perdón, hay bibliotecas donde hay cientos de miles de libros y muchos de ellos escritos originariamente en Esperanto. Pero ya te digo, hoy día lamentablemente pues es el gran desconocido. Aunque se habla del fenómeno en Brasil, que tiene una gran demanda, y en China también, ahora mismo, en estos tiempos. sí, yo estaba viendo que la población, o sea, donde está ubicada, en los países donde está ubicada la población que habla Esperanto es mayormente en Europa y en toda América, América del Norte y América del Sur. Hay hablantes de Esperanto en todos esos países. Sí, sí, y bueno, en China muchísima también, efectivamente, en Europa y América, pero en China y en Japón también tuvo una difusión enorme. Lo que pasa es que en la Primera y Segunda Guerra Mundiales, en Japón y en China sí que hubo una persecución enorme contra la gente que hablaba esperanto, enorme. Y bueno, en Europa también, en Europa en muchos países, sobre todo en la Alemania de Hitler, también se prohibió, se persiguió. ¿Y por qué se persiguió? Porque normalmente
en la época que surgió el Esperanto, a final del siglo XIX, está muy ligado al humanismo. O sea, todas las personas, pues esa filosofía de bondad, de igualdad, ¿no? Que supone el humanismo. Y bueno, te puedo decir que en mi casa, no, en casa de mis padres, yo estudié Esperanto cuando tenía 13 años, si mal no recuerdo, y es una de las poquitas cosas que no he dejado en mi vida, que no he apartado, que sigo con ella. Y por casa de mis padres, pues ha pasado gente de todo el mundo, desde Laponia hasta Tanzania, que hablaban esperanto. He tenido gente que nos ha visitado de todo el mundo y ha sido una experiencia fantástica y jamás he tenido problemas con nadie. También he tenido invitados de otros países no esperanto hablantes y sí que ha habido alguna diferencia, algún roce, porque es otra mentalidad, otra forma de pensar. Y bueno, pues ahora mismo el problema es ese, que no hay, el movimiento esperantista surgió en esa época muy ligado al humanismo, todo se ha trabajado en plan de voluntarismo, nunca ha habido campañas a nivel de publicidad con grandes inversiones económicas, porque el movimiento esperantista no ha tenido dinero jamás. Y como te decía, los gobiernos se han encargado de no promocionarlo, porque no les interesa, no les interesa. Y bueno, como anécdotas así muy, muy llamativas, pues yo cuando estudié Esperanto lo estudié a través de un curso por correspondencia que lo hacía un señor desde Callosa del Segura, en Alicante. Este señor, Francisco Zaragoza, es de esas personas con las que te pones a hablar con ellas y notan una especie de halo que les recubre y que te invade, ¿no? Esa gente bondadosa, muy, 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 muy afable. Y bueno, pues a través de él yo hice un curso por correspondencia, 20 lecciones, un curso gratuito, que lo mandaba por correo de aquel ordinario antiguo con sus sellitos. Y bueno, a partir de ahí pues me presentó a unos señores holandeses que estaban de visita, esperantistas, yo les invité a casa y a partir de ahí empecé a hablar esperanto hasta hoy. Esa era la tónica. Toda la gente que estudiaba Esperanto empezaba a tener contactos para practicar con gente de otros países. A través de asociaciones nacionales o internacionales se les facilitaban gente que quería tener correspondencia. Era lo que había, no había internet. Y entonces, pues, de esta forma se mantenía ese contacto. Y ese contacto era, pues, a nivel internacional. Atravesaba las barreras de las fronteras. Y eso en las guerras mundiales pues fue un problema, sabes que se prohibieron, se cerraron fronteras y el movimiento esperantista pues se prohibió por eso. De hecho, fue uno de los grandes movimientos que ayudaron en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, a evadirse y a rescatar a muchísimos prisioneros de los campos de exterminio nazis. De hecho, este señor, Francisco Zaragoza, fue exiliado en la dictadura de Franco por ser socialista en aquella época. Lo detuvieron en Francia, lo metieron en un campo de concentración. Allí conoció a su mujer, Josette Brown, que pertenecía a la resistencia belga y le ayudó a él y a otras personas a fugarse del campo de concentración. Y bueno, o sea que hay una experiencia, una vivencia muy, muy, muy interesante. A pesar de que tú comentas que tiene poca difusión el Esperanto, porque es así, se ve, estaba viendo, Francisco, que muchísimas actividades comerciales, culturales, económicas, se giran en torno a ese idioma. Hay mucha gente que negocia utilizando ese idioma como instrumento de comunicación. Sí, a ver, no te podría decir, porque yo creo que ahora mismo no lo puede decir nadie, la gente que habla Esperanto, pero la Asociación Universal de Esperanto tiene delegaciones, tiene representación en más de 100 países en el mundo, ahora mismo, actualmente. Existen redes a nivel comercial, usando el Esperanto, que se han creado en los últimos tiempos. Existen redes a nivel turístico que no existe en ningún otro movimiento en ningún país del mundo. Mira, te puedo, como para que veas de la antigüedad, he estado buscando el más antiguo que tenía más antiguos, pero pone Yarlibro Har- 1993. Esto es de un anuario que publicaba la Asociación Universal de Esperanto, ahora lo hace a través de Internet, de su página web,
donde están todos los delegados del mundo, están ahí, a los que puedes libre y gratuitamente demandar información de cualquier, de Esperanto fundamentalmente, pero también de cualquier otro tema, y te ayudan. Además están clasificados por categorías, por gente, lo que conoce, su especialidad o su profesión, y hay un servicio de turismo, Pasporta Servo, servicio de pasaportes, que el único requisito para inscribirte es saber Esperanto y tú pones tus condiciones. Es muy curioso porque tú puedes, hay gente que ves que dice que invita a una persona o dos o una familia sin aviso, sin contacto previo. Llegas a su casa y te reciben con los brazos abiertos. Hay gente que te dice que sí, que te recibe, pero tienes que primero acordarlo, las fechas, que seas vegetariano, que no seas vegetariano, que fumes, que no fumes. Gente que se va de vacaciones un mes y te deja su casa, una familia esperantista y puedes hacerte una tournée turística por todo el mundo con alojamientos gratuitos y con gente que te va a ayudar. Eso no existe en ningún organismo del mundo. Ahora te pregunto, Francisco, si eso tiene esas ventajas que tú comentas y esa facilidad que tiene, que es la de poder comunicarte con cualquier lugar del mundo, con cualquier persona del mundo, ¿por qué razón todavía ahorita en el siglo XXI, donde estamos en la era de la comunicación, esa lengua no se difunde y se aplica, sobre todo en los jóvenes que son tan inquietos? La juventud es muy inquieta para aprender. ¿Por qué razón no tiene estímulo para que aprenda esa lengua? Que como tú comentas, en 30 días puede estar ya balbuceando y entendiéndose con otras personas en las antípodas de su país, por ejemplo. Sí. Pues por eso que te decía, por los intereses que hay creados. O sea, es que imagínate ahora mismo cuánta gente estudia y vive como intérprete, como traductor en decenas de idiomas. Todo eso se desmonta. Todo eso se desmonta inmediatamente y además con un coste insignificante en comparación. Entonces, pues a nivel oficial, a nivel de países, de organismos, no interesa ni Esperanto ni ningún otro idioma, cuidado, ¿vale? O sea, Claro, vamos a ver si de todos los países se promueve la diferencia de los idiomas dentro del mismo país. Pues tenemos aquí España, por ejemplo, donde tú te mueves de una región a otra y si no hablas en catalán o en vascuence o en ibicenco o en valenciano, no te entiendes. Entonces pues, entiendo claro, que un idioma precisamente, sí, precisamente en Cataluña es donde más extendido está el Esperanto en España. en Cataluña. Cataluña, precisamente, sí, sí, sí. Mira, esto es uno de los, bueno, tengo muchísima Ah, documentación. Es sí. un recorte de un periódico de 1996, del diario La Con Opinión de 30 Murcia. horas de estudio, un, un japonés y un murciano pueden aprender el esperanto. Imagínate tú, Fíjate, imagínate este ya tú. era yo, pues un chaval en aquella época. Y bueno, he dado, te puedo contar, mi primer curso que yo que yo impartí de Esperanto, lo di en la Universidad de Murcia. Yo tenía 14 años y un profesor, Francisco Balibrea, del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Murcia, habló con mi padre para pedirle permiso, porque en aquella época yo vivo en Alquerías, una pedanía de Murcia, había un autobús diario nada más y yo era un niño, tenía 14 años. Y él me recogía, venía a casa, me recogía en su coche, me llevaba a Murcia, yo daba el curso, la clase correspondiente y luego me volvía a traer a casa. Eso yo lo di el primer curso con 14 años en la Universidad de Murcia, a alumnos de la universidad y había profesores también Y allí. los resultados, Francisco, ¿cómo fueron? Pues muy bien, o sea, yo he dado decenas y decenas de cursos, han pasado cientos de personas. El problema es que el altruismo al final pues no funciona, No, al final no claro. funciona. Te puedo decir que tengo amigos que viven aquí en Murcia, que fueron alumnos míos en cursos de Esperanto, a raíz de eso conocieron a gente de otros países y se casaron, han formado matrimonios esperantistas. De eso hay muchísimo en el mundo. Y viven en Murcia concretamente, sí. Sí, sí, sí. Y su idioma familiar es el esperanto. Sí. ¿Qué podemos decirle, Francisco, a la gente joven, sobre todo que se pasa horas y horas y horas frente a la tablet, frente al ordenador, buscando de todo? ¿Qué le podemos decir para estimularle de alguna manera que use un idioma común que los una a todas las personas del mundo? ¿Qué le puedes aconsejar? Bueno, a ver, el O sea, esperanto qué es... le vendes mejor? ¿Qué ventajas le vendes para que puedas? Sí.
Bueno, está claro y comprobado que a la gente que le gustan los idiomas, cuando tú dominas un segundo idioma, eso digamos que te abre no sé, el cerebro para que te sea más fácil estudiar otro idioma. Eso está comprobado y demostrado desde hace muchísimo tiempo. El Esperanto es una experiencia muy gratificante si quieres aprender idiomas. Primero, porque con muy poquito esfuerzo lo vas a dominar y eso ya te va a ayudar a estudiar otros idiomas. De hecho, al ser un idioma lógico, al no tener excepciones, te ayuda, se ha utilizado en muchos estudios, incluso para analizar el propio inglés, en la Asociación Británica de Esperanto, hizo muchos estudios, donde para analizar cualquier texto en inglés, pues es complicado, tiene su complicidad, su complejidad por las características, por la gramática inglesa. Con el Esperanto, si lo analizas traducido al Esperanto, es mucho más fácil, es mucho más lógico y mucho más sencillo y te ayuda a entenderlo mucho mejor, pero no en inglés, en cualquier otro idioma. Entonces, y hay muchísima gente dispuesta que quiere conocer, que quiere dialogar en Esperanto, gente dispuesta a hacer negocios también en Esperanto. Y ya digo, ahora mismo pues hay un movimiento muy grande comercial en China con Esperanto. Y ahí, bueno, lo que pasa es que tengo tanta información, tendría que buscarlo detenidamente, pero yo utilizaba en los cursos, hice un curso cuando no existían los proyectores, eran aquellos proyectores de transparencias, Sí. que hacías un acetato, lo escribías a mano, lo dibujabas. Pues yo tengo un curso, lo buscaré para enseñártelo, un curso hecho en cómic, Ajá. utilizando Mortadelo y Filemón. El famoso, fue un curso que hice a nivel privado para cursos privados, no lo publiqué nunca porque evidentemente hay que pedir los derechos, ¿no? Claro. Pero vamos, tengo de hecho un curso todo artesanal a mano con Mortadelo y Filemón que utilizaba yo en mis clases con un proyector de transparencias para hacerlo, sí, sí. El Esperanto, te pregunto, y de repente una pregunta absurda, pero te la quiero hacer. ¿Ha evolucionado o ha involucionado con respecto a hace 150 años? Cada vez es más la gente que habla Esperanto, cada vez tiende a ser menos gente la que habla. Bueno, a ver, el Esperanto ha evolucionado gramaticalmente y como idioma, eso sí, ¿vale? Porque además hay una academia de Esperanto que está en La Haya, en Holanda, la sede de la Asociación Universal de Esperanto, donde está la academia. En ese aspecto ha evolucionado, está adaptado perfectamente a la tecnología, a los tiempos modernos. Todo eso sigue igual que la Real Academia de la Lengua Española. Digamos, funciona exactamente igual. Pero, ¿cuánta gente lo habla? No hay, porque lo que yo te decía antes, de los cursos que yo he dado, no hay un registro, no hay una estadística oficial. Entonces, yo te puedo decir que han pasado por los cursos que yo he dado muchos cientos de personas, pero no te puedo decir cuánta gente lo sigue usando, no Lo lo que sé. pasa es que también me da la impresión, Francisco, que de repente las personas que hablan Esperanto, que hablan Esperanto no lo dicen. No Mm, comentan. Uno dice que habla inglés, que habla francés, que habla mm, alemán, pero yo no he oído a nadie decir, aquí accidentalmente, pero a nadie mm. oír decir, yo hablo esperanto también. Debe ser que no No, se vende eso. sí, es raro encontrar a alguien que diga que habla esperanto, sí, es raro. Yo me he hecho hace ya años, ahora ya no lo hago todas esas cosas, pero yo hace años pues iba en verano, paseaba por la playa y muchas veces me ponía una camiseta de estas de playa típica, ¿no? Que llevaba el logotipo de Esperanto. Y alguna vez me ha saludado gente en Esperanto que lo conocía, ¿vale? O sea, y sí que hay gente, pero efectivamente no se promociona, no se dice. ¿Por qué? Porque es que no hay ninguna actividad a nivel oficial, a nivel cultural, no hay nada. Nosotros organizamos aquí en Murcia un congreso todos los años, mira, todos los años hay congresos universales de Esperanto, hay un congreso universal de Esperanto todos los años, donde participan gente de cientos de países, en miles de personas, y todos hablan en Esperanto, no hay intérpretes, no hay traductores donde hay una actividad cultural, música, folclore y tal, impresionante de todo el mundo. Todo eso no se publicita, no hay ningún medio, digamos, oficial que se haga eco de ello. Nosotros organizamos en Murcia, en España también hay un congreso nacional de Esperanto, este lo organicé yo,
en España, esta es la revista que hicimos, ¿vale? Año de Esperanto. Del 12 al 17 de julio de 1996, ¿vale? Pues esta es la revista que hicimos, que sí nos ayudó la comunidad autónoma, y había personas, pues no recuerdo la lista, pero por aquí está a la fecha que se inscribió, pero mira, la fecha de inscripción, los primeros congresistas, aquí lo decía, pues había inscritos, esto es cuando hicimos la revista, eh, 182 personas, ¿vale? Los primeros, no recuerdo exactamente, hacía Sí. mucho, y había personas, pues mira, desde Boulogne-sur-Mer, de Francia, de Génova, de Cambridge, de Dresden, Barcelona, Washington, Antwerpen, de Bélgica, Cracovia, París, San Francisco, La Haya, Praga, Helsinki, Nuremberg, Génova, Edimburgo. O Sí, sea, había, del mundo entero, sí. vino gente de todo el mundo al Congreso, participó, aparte de los de España, ¿no? Desde aquí tengo Callosa, Sabadell, Madrid, Valencia, Badajoz, Barcelona, Bilbao, San Javier, Perpiñán, bueno, Perpiñán, Francia, San Cugat, Tarrasa, Pontevedra, Alquerías, Murcia, Beniaján, o sea, gente de un poquito de todo el país. Se me... Y bueno, No, no, participaron, perdón, perdón. Dime, dime. invitamos a varios artistas, vinieron varios cantantes de Suiza, de varios países, o sea, actuar también, hacer actividades de música, actuaciones, pues para dar un contenido folclórico más ameno al Congreso. O sea, en Internet podemos encontrar muchísima hay música, hay algunas películas que hablan de Esperanto, muy poquitas, porque ya digo, no, el movimiento es altruista, no hay dinero por medio, pero información, libros y documentos hay muchísimo, muchísimo, hay muchísimos cursos en Internet que se pueden hacer y todos son gratis, todos son gratis. Imagínate, tú estoy pensando, me estás comentando todas las ventajas que tiene esa lengua, Francisco, y se me ocurre pensar que de repente las mamás y los papás que ponen a los niños en actividades extraescolares, deporte, pintura, natación, etcétera, 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 ¿por qué no propiciamos de repente una actividad extraescolar como el Esperanto, que de alguna manera facilitaría la comunicación universal de los niños? Y si es tan fácil como tú dices que es, pues los niños aprenderían a hablar mucho antes y con un potencial de comunicación mucho más extenso. Sí. En 1996 trajimos a Murcia el premio Nobel de Economía, el doctor Zelsten, si mal no recuerdo, que era esperantista, dio unas conferencias, la hicimos en la asociación cultural que teníamos, dio unas conferencias en Esperanto, vino como traductor para darle imagen al evento y tal, vino el presidente de la Federación Española de Esperanto, que era profesor en la Universidad de Santiago de Compostela, donde Ujú. había una cátedra de Esperanto y otra en la Universidad de La Laguna, en Había, Tenerife. ya no hay, ya no hay. Pues ahora mismo no te lo puedo confirmar. Hasta hace poquito seguían existiendo, pero no te lo puedo confirmar ahora mismo. No te lo podría asegurar. Y bueno, este señor, ya te digo, fue premio Nobel, era esperantista. Luego dimos otra conferencia, se dio a través de una asociación universitaria de Murcia, Piedras Rosetas, si mal no recuerdo el nombre. Se organizó otra conferencia sobre economía en el aula de Caja Murcia, en el aula cultural que tenía, donde estaba abarrotadísima. Claro, era el primer premio Nobel de Economía que venía a la región de Murcia y además dio la conferencia en Esperanto. Y estaba el salón lleno y gente en la puerta porque no cabía, ¿eh? O sea que divulgación, hay mucha gente que habla de Esperanto y sí sabe lo que es, pero nunca se ha preocupado porque no lo oye por ningún sitio. Si saliese en televisión, yo he intentado como sabes, como docente, a lo largo de los años, pues yo en varias ocasiones intenté dar algún curso como actividad extraescolar Ajá. eh, en mi centro y siempre ha habido rechazo ¿Por con los qué? profesores de inglés, francés, porque es el enemigo, es lo que te decía. O sea, siempre lo han visto Esperanto como se ha visto como un enemigo, a ese nivel. Porque Pues procuraremos, Francisco, que de aquí en adelante no sea así, porque lo que pasa es que cuando tú consigues una lengua que te une más que te divide, esa lengua tienes que apoyarla y divulgarla.
Claro, claro, eso sería lo bonito. Yo siempre he dicho, ahora mismo, por eso que te decía que he recibido gente de todo el mundo, no he tenido jamás ni un solo problema, porque todos pensamos igual, ¿no? En esa misma onda estamos situados. Pero yo siempre digo que si el Esperanto utópicamente alguna vez consiguiese su objetivo de ser un idioma internacional auxiliar, todas esas ventajas que tiene ahora mismo a nivel personal, a nivel humano, se perderían. Yo estoy convencido, Francisco, y corrígeme si no estoy en lo cierto, de que si la humanidad hablara mayormente el esperanto, la mitad de las guerras desaparecerían. Por supuesto que sí, claro. Sí, como te decía, el idioma es uno de los elementos críticos en las guerras, en los problemas que han generado guerras. Sí. Me quedan 3 minutos, Francisco. Te los dejo para que tú de alguna manera te dirijas. Ahora viene la época de vacaciones, te dirijas a esas personas responsables de los niños para estimularles, para ofrecerles que inviten a sus niños a que le permitan estudiar un idioma que se pueden comunicar en 30 días con los vecinos de las antípodas. Habla. Ujú. Efectivamente, sí. Bueno, pues como dice Manuel, yo desde aquí invito a todo el mundo a conocer el Esperanto. Pueden buscar información a través de Internet, en Google, van a salir decenas de miles, cientos de miles de páginas con información de Esperanto. Hay muchísimos cursos, hay muchísimo material, hay cursos fantásticos pedagógicamente hablando para niños, Esperanto para niños, hay unos cursos fantásticos que se llaman así, hechos para españoles y, y van a descubrir un mundo totalmente nuevo, con una experiencia, ya digo, muy gratificante. Y por supuesto, vais a ver cómo se puede hablar de tú a tú con otra persona, con un esfuerzo insignificante. Llevamos los que hemos vivido y hemos estudiado idiomas muchas veces por necesidad, por nuestras profesiones, nos ha costado muchísimo esfuerzo, muchísimos años, y al final yo siempre digo que Esperanto, inglés lo he tenido que estudiar por mi profesión, profesor de electrónica, pero yo no sé inglés, aunque sea capaz de leer un libro técnico, pero no sé inglés. Tengo que decirlo así Pero de sí claro. sabes esperanto. Pero sí sé Esperanto y lo hablo y lo disfruto desde que era muy niño. Sí, sigo con ello. Francisco, ha sido un placer conversar contigo y vamos a hacer el seguimiento a esta lengua, que es una lengua que une, y que de repente lo que el relato bíblico deshizo, como fue confundirlos con las lenguas, pues nosotros logramos unir a la gente y logramos que la Torre de Babel llegase al cielo. Mm. Yo te dejo, si te parece bien, puedes poner en el pie del vídeo Sí, mi correo, mi contacto, cualquier persona que busque información, encantadísimo de dársela. Y ya digo, simplemente buscando en Google también la van a encontrar. te tomo la palabra, Francisco. Te tomo la Muy bien. palabra. Un placer conversar contigo nuevamente, Francisco. Estamos en contacto. Igual- igualmente. Y ustedes, queridos amigos, espero que hayan disfrutado lo comentado por Francisco Miguel Muñoz y los espero la próxima semana a esta misma hora. Hasta tanto, tengan muy buenas tardes y muchas gracias.